Bueno, y un estudio realizado por la Fundación Portas sobre inclusión en la educación superior detalló que el 45% de los y las jóvenes han considerado abandonar la educación superior. ¿Por qué? Por su salud mental, y que cerca de un 30% se ha sentido menospreciado por sus profesores. ¿Cuáles son las consecuencias de los resultados que revela este estudio? Bueno, lo conversamos con la directora social de la Fundación Portas, María José Juárez. ¿Cómo estás, María José? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, con calor nomás, pues como se nos viene este fin de Sí, semana, pero recordando cuando uno era universitario, oye, y claro, el estrés muchas veces te llevaba a pensar en abandonar, pero no sé si tan seguido como ahora, y sobre todo mm. en esta época de pandemia. Sí, bueno, efectivamente el tema de la pandemia nos ha puesto en varias dificultades, sobre todo a quienes cursan estudios superiores en condiciones que muchas veces no son las óptimas. Mm. Por lo tanto, hemos visto desde los beneficiarios y las beneficiarias de Fundación Porta efectivamente un aumento en la intención de abandono de sus casas de estudio y, como tú muy bien mencionabas, principalmente ligado hoy día a temas de salud mental, que sabemos ha afectado a la población, pero también se concentra en la población más vulnerable, ¿no? Y eso no deja exento a los estudiantes de educación superior. Esto es porque más se exterioriza el tema de la salud mental, es más aceptado, entre comillas, que antes. O sea, yo creo por un lado que el tema de la pandemia nos ha permitido hablar más de la salud Ya. mental y normalizar que efectivamente no somos seres infalibles y que podemos pasarlo mal, ¿no? Y que eso no implica que seamos menos fuertes ni menos capaces de salir adelante. Sin embargo, yo creo que la pandemia agudizó ciertos problemas que ya venían dándose desde antes y que, como te mencionaba recién, también le pegan más fuerte a quienes tienen condiciones de vida también más Mm. precarizadas y que por lo tanto la tienen mucho más difícil, y fue a los que más les pegó la cesantía, ¿no? La pérdida de empleo, el fallecimiento de familiares por el COVID. Entonces, creo que lo podemos hablar más, pero también creo que se agudizó, algo que ya venía siendo un tema para nosotros como país. María José, la Fundación Porta se dedica a apoyo a estudiantes de origen más vulnerable que, no sé, que otra situación económica. Hacia allá apunta la Fundación. Sí. Exacto, sí, en Fundación Portas trabajamos con jóvenes que están viviendo en contextos de pobreza y que sueñan con convertirse principalmente en los primeros profesionales de su familia. Entonces, son jóvenes en general que pertenecen a los primeros deciles socioeconómicos y que se embarcan, ¿no?, en este desafío que muchas veces en este país estudiar en la educación superior y con todas las dificultades que eso implica. Entonces, en Portas lo que hacemos es generar un acompañamiento socioemocional, académico, también en temas de salud mental, pensando en que las barreras, que Mm. son multidimensionales, no impidan que estos jóvenes cumplan ese sueño, ¿no? Transformarse el día de mañana en las distintas profesiones que te puedas imaginar, tanto a nivel técnico como universitario. Ya sabemos que la situación de la educación que tenemos en nuestro país no es nada de pareja para todos, entonces me imagino que las personas con menos recursos y de, como decías tú, de un origen donde muchas veces tienen precariedad en el lugar de habitación, donde deben estudiar, el tema del alimento, todo eso también se le hace más difícil, por ejemplo, el primer año. Y el primer año se le puede hacer más difícil yendo a la universidad, pero teniendo telemáticamente es una cuestión peor todavía, porque por lo menos en la universidad se pueden evadir, pueden tener una beca para almorzar, pueden estudiar en la biblioteca, pero al llegar a la casa la situación es completamente distinta. Pero ellos han vivido esta situación durante casi 2 años ya y todo el día dentro de su casa por las cuarentenas. ¿Qué es lo Sí. que más les ha afectado, han visto ustedes, María José? Sí, bueno, el análisis que tú realizas es súper correcto desde lo que nosotros hemos podido ver. Efectivamente, la universidad o el espacio del instituto de la universidad generaba ciertas posibilidades como para, por ejemplo, tener lugares para estudiar más protegidos o tener almuerzos, ¿no? Y efectivamente una de las cosas que nosotros hemos visto más complejas tiene que ver primero con el acceso a la tecnología y a la conectividad adecuada para poder enfrentar estudios a distancia. Eso quiere decir, por ejemplo, que un estudiante a veces tiene dos hermanos, están los tres conectados, tienen que estar los tres conectados a estudios online y no hay tres computadores en la casa, no es la realidad. Entonces tienen que prácticamente turnarse por quién estudia, quién se conecta un rato, quién se conecta al otro rato, y claramente eso los pone en desventaja respecto a otros estudiantes que
sí efectivamente tienen la herramienta digital y también la conexión en los sectores más empobrecidos y que también tienden a estar más en la periferia, hay peores condiciones de conexión. Entonces, estos estudiantes también se enfrentan a dificultades no solo con el computador mismo, sino que también con la conexión que tienen para poder hacerle frente al estudio. Y lo otro que tú también mencionabas es el tema del hacinamiento a veces o de la falta de espacios adecuados para el estudio, ¿no? Como, no sé, tú Sí. cuando uno se remonta a su época universitaria o técnica, tú necesitas un espacio para concentrarte, estudiar sin ruido, pero si tus hermanos están corriendo, si la tele está prendida a mil, es difícil que te puedas concentrar. Y esas yo te diría que son las principales dificultades de nuestros estudiantes, de nuestros becados y becadas en Fundación Portas. Sí, estamos con María José Juárez, ella es directora social de la Fundación Portas. En un inicio de la pandemia me acuerdo que habían muchas académicos, profesores que obligaban a sus estudiantes a aprender la cámara. Y es una situación súper compleja porque después fuimos aprendiendo que no todos tienen una casa como uno, no todos tienen un lugar bonito para mostrar donde estudian. Entonces, yo creo que también ese tipo de presiones, lo que decías tú, el tema de Internet, el tema de tener, no sé, 3 computadores para poder estudiar, también genera angustia en estas chicas y chicos que llegan a estudiar a la universidad, que es una cuestión más complicada, claramente, o instituto más complicada que lo que uno hacía en el liceo o en el colegio. Sí. Sí, efectivamente, y hubo algunas polémicas, ¿no? Que vimos en redes Sí, pues. sociales de comentarios y que está bien que eso ocurra, ¿no? Está bien que, o sea, no que ocurra que la obligatoriedad de prender la cámara, pero que se discuta si esto es realmente favorecedor respecto al aprendizaje de los estudiantes o si es más bien un incentivo a que ese estudiante no se conecte. O sea, si yo no tengo condiciones Claro. habitacionales eh, adecuadas o que me parezcan a mí en lo particular como mostrables, ¿no? A mis compañeros, porque prácticamente la pandemia se nos vino a meter a la casa, ¿no? Como hoy día tu casa es tu lugar de trabajo, es tu lugar de estudio, y eso claramente desincentivó a muchos estudiantes a conectarse. O sea, si yo sabía que el profe me iba a pedir que prendiera la cámara y mis hermanos pasan corriendo y mi abuela me viene a hablar y la tele está a mil, como que mejor no me conecto, ¿no? Ante la angustia de poder pensar que quizás me van a obligar a prender la cámara y de verdad no quiero mostrar que atrás tengo quizás algo que no es tan bonito. Exactamente. Oye, dentro de esta encuesta que realizaron ustedes, hablaban también del 30% que se ha sentido menospreciado por Sí. sus profesores. ¿A qué te refieren o a qué se refieren con menosprecio por parte de quienes ejercen ahí como profesores o docentes? Sí, sí. La pregunta directamente a los becados y becadas fue si habían vivido, si se habían sentido en alguna situación ¿Mm? menospreciados tanto por sus profesores como por sus compañeros y compañeras, preguntándolo de manera separada, y apunta un poco a poder indagar en cuáles son las relaciones de reciprocidad y colaboración que se establecen en los espacios de la educación superior, siendo la relación con los pares y con los docentes claves para la inclusión y la permanencia de los estudiantes en la educación superior. O sea, cursar la educación superior y que tengas éxito y que puedas terminarla, no pasa solo porque te vaya súper bien en los ramos y como que entendáis excelentísimo álgebra o lo que Claro. sea, ¿no? Sino que pasa por cómo establezco relaciones con los otros, por cuánto me siento parte de ese espacio. Y el sentirme parte de ese espacio pasa por cómo me siento percibido y aceptado por a quienes tengo al lado, que principalmente son docentes y profesores. Y ahí descubrimos que había un alto porcentaje de encuestados que efectivamente decía que en alguna ocasión o en más de alguna ocasión se había sentido menospreciado, ¿no? Por parte de los docentes y de sus compañeros. Eso yo creo que nos lleva a reflexionar también sobre cómo estamos construyendo espacios inclusivos dentro de las instituciones de educación superior, ¿no? Cómo valoramos la diferencia dentro de los espacios de educación superior. Cómo validamos las diferentes trayectorias académicas que los estudiantes llevan al espacio de la educación superior. Hay estudiantes que salen de colegios técnicos con otro tipo de habilidades, ¿no? Probablemente los temas más analíticos cuando ingresa a una carrera que no es técnica, que por ejemplo una ingeniería, le va a costar al principio. Entonces, cuando no se valida esa trayectoria distinta y existen apalancamientos en el espacio de la educación superior que le permitan nivelarse y desde ahí poder avanzar, estamos en un problema con respecto a la inclusión, creemos nosotros. Eh, El espacio, sí. no, sí, sí, te iba a preguntar de este 45% que pensó o ha considerado en salirse de la educación superior, ¿hay alguna estimación de los que lo hicieron?
De los que lo hicieron, en particular de los encuestados, ninguno. ¿Por qué? Porque la encuesta se aplicó a todos nuestros estudiantes becados activos. Por lo tanto, de esos a los que nosotros les preguntamos, ninguno abandonó. Mira, Pero sí ese porcentaje que tú mencionas pensó en abandonar. sí. Y lo interesante de eso es que gran parte de ellos pensó hacerlo por temas de salud mental, y uno podría tender a pensar que en general alguien que piensa en abandonar estudios de la educación superior puede hacerlo porque le está yendo mal en un ramo, porque no está teniendo una materia, pero los temas de salud mental, la sintomatología angustiosa, que a los chiquillos hace que a veces les cueste dormir, que anden con dolor de guata todo el día, que se sientan perseguidos, que les cueste salir a la calle, son temas que afectan el desempeño académico. Y muchas veces cuando no me está yendo bien repercute directamente en la salud mental. Y pongámosle entre medio eso la pandemia, ¿no? Claramente se nos dispara el tema de la salud mental como el principal motivo. María José, ¿ya hay asistencia por parte de las universidades e institutos en materia de salud mental a las y los estudiantes que se sienten vulnerables en esta situación? Sí. Hicimos esa pregunta también a los encuestados porque ellos, bueno, son de la región metropolitana, del Biobío, también de la Araucanía, y estudian en CFTs, IPs, o sea, Centros de Formación Técnica, institutos profesionales y universidades. Y ahí encontramos que en general existen apoyos en temas de salud mental, pero esos apoyos consideran que no son los suficientes. Ya. Muchas veces esos apoyos en salud mental tienen limitación de cantidad de sesiones o de motivos de consulta, ¿no? Como que si el motivo de consulta está ligado a temas académicos o más de universitarios propiamente tal, se accede a ese profesional en algunas instituciones. Y hay una distinción también entre que las universidades tienden a tener más estos espacios que los institutos profesionales y que los centros de formación técnica, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta que los temas de salud mental asociados a la educación superior se concentran más en los universitarios que en los técnicos, ¿no? Ya. Ahí podríamos entrar a hacer un estudio completo en relación a eso, pero hay un nivel de exigencia, hay una relación docente distinta también, menos cercana, que puede estar incidiendo en eso. Oye, para este 2022 se supone que ya podríamos volver a la presencialidad. La mayoría de las universidades ya se está proyectando esa situación. En la USACH, en la Universidad de Chile, en la Católica, bueno, en las privadas también. Eso también les alivia saber que podrían volver a la presencialidad. Y me imagino sobre todo de las chicas y chicos que llevan 2 años estudiando de manera telemática, por lo menos ir a un campus universitario y ser, porque claro, cuando uno entra a la universidad ya se cree adulto y grande. Yo creo que tal vez ese paso también los debe angustiar mucho, el tema de la libertad también que te da ir a la universidad y moverte moverte por sí solo, ver tus tiempos. ¿Cómo analizan esa situación? Sí, o sea, va a costar. Yo creo que esta vuelta un poco a la normalidad que está planificada para todo el sistema educativo para el 2022 es muy positivo por lo que tú mencionas. O sea, van a tener un espacio, van a generar relaciones con compañeros y compañeras que nunca han visto, Claro. van a tener eso que es tan importante que pasa en el espacio de la educación superior, que no es solamente pasar ramos, sino que es generar interacciones con otros, como desarrollar tu capital humano al fin y al Mm. cabo, no solo como conseguir el título, ¿no? Establecer relaciones con los demás, como interesarte en temas políticos o Exactamente. culturales. Y eso es muy positivo, ¿no? Y que la universidad o el instituto se ofrezca como un espacio de resguardo para que puedan, no sé, tener la biblioteca, ¿cierto? Como la conectividad adecuada, etcétera, etcétera. Pero también nos enfrentamos a otros desafíos, sobre todo para los estudiantes que vienen de contextos rurales. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos estudiantes que viven en Yeuyeu, que está al sur de Cañete, o sea, cerca de Cañete, ¿no? En la región del Biobío, y estudian en Concepción. Entonces, se nos vuelve a instalar también como problemática a todos los estudiantes que deben migrar de sus Claro. hogares para poder estudiar, porque hay centros de formación técnica en varias ciudades y localidades más pequeñas, pero universidades no, digamos. Entonces, el tema de migrar y del gasto en locomoción, el gasto en materiales, que son temas que no se resuelven, por ejemplo, con la gratuidad, ¿no? Tenemos la gratuidad, pero eso no resuelve lo que sabemos que implica también estudiar, que es sacar fotocopias, moverse en la micro, en el metro. Entonces se instalan nuevamente esos problemas, pero para efectos de educativo, yo pienso que es positivo que se vuelvan a establecer esas interacciones y esos espacios
en las Sí, instituciones. lo que dices tú es verdad. A las familias tal vez les salió mucho más barato estos 2 años en el sentido de que estuvieron Sí, las niñas, los jóvenes en sus casas, en regiones, teniendo clases telemáticas, no tuvieron que pagar en Santiago una la pensión, residencia, la pensión, la claro. comida, los materiales. Claro, ese va a ser otro problema que se viene ahora también, que va a ser un gasto mayor. ¿Cómo funcionan ustedes? ¿Cómo se postula a la Fundación Portas? ¿Qué tienen que hacer las familias que están escuchando esta entrevista y que necesitan algún tipo de apoyo? Mira, nosotros en Fundación Portas todos los años abrimos un ingreso abierto a quien quiera postular, ¿no? Así que todos los chiquillos y chiquillas que van a comenzar estudios de la educación superior, invitados e invitadas a postular. Nosotros estamos abriendo en septiembre, por lo tanto ya cerramos el proceso para el 2022, pero en septiembre del próximo año volvemos a abrir estos cupos. ¿Ya? Tienen que meterse a la página, va a salir ahí un anuncio de que se abrieron las postulaciones a la beca. Tienen que llenar un formulario y les seguimos contactando para pedirles básicamente algunos papeles socioeconómicos para asegurarnos que es nuestro foco de estar trabajando con estudiantes que tienen cierto perfil socioeconómico más empobrecido para desplegar estas ayudas económicas, académicas, en salud mental, en temas socioemocionales, etcétera. Sí, muy buena iniciativa, María José. Muchas gracias por el contacto. Y como decías tú, el tema psicosocial es una de las temáticas que, bueno, que tenemos en nuestro país y que no hemos resuelto. Y por eso también me imagino el nivel de angustia de muchas y muchos estudiantes que no han podido llegar a la universidad todavía. Y sobre todo con las personas que tienen en situación económica más precaria. Así que, bueno, un abrazo grande, pues que les vaya muy bien y muchas gracias por tu tiempo, María José Juárez, directora social de la Fundación Porta. Que te vea bien. Chao. Gracias a ustedes por la invitación. Chao.